Un saludo a todos los bendecidos que nos escuchan a través de nuestra página de internet Salvos por la Gracia. Mi nombre es Walter Estrada y es para mí un privilegio poder compartir el Evangelio con ustedes. En esta preciosa oportunidad vamos a continuar el estudio de la semana pasada, Jesús de Nazaret o Jesucristo resucitado. Jesús de Nazaret o Jesucristo resucitado. En el último estudio que tuvimos con los bendecidos aquí localmente en la ciudad de Homestead, Florida, hablamos de que Jesús de Nazaret vino para predicarle a los judíos, para cumplir lo que los profetas y Moisés dijo de él. Pero antes vamos a ir a Romanos capítulo 7, versículo 1 al 4, por favor. Romanos 7:1 dice: Ignoráis, hermanos, pues hablo a los que saben la ley. Sabemos que el apóstol Pablo obviamente le estaba hablando a los judíos, que la ley tiene dominio sobre el hombre entre tanto que vive, porque la mujer que está sujeta a su marido mientras él vive, está obligada a su marido por la ley. Mas muerto el marido, ella está libre de la ley del marido. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley. De tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, o por su sacrificio, o por su muerte, para que seáis de otro, es a saber, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos a Dios, o para que demos frutos para Dios. Aquí el apóstol Pablo nos está llamando, nos está exhortando a que ya no seamos del Jesús de Nazaret en los días de su carne, sino que seamos del otro, del que resucitó de entre los muertos. Y la razón es porque Jesús de Nazaret vino bajo la ley. El ejemplo que él está poniendo aquí es que el marido, mientras él vive, está bajo una ley con la esposa, con la mujer. Cuando ese marido muere, esa ley que le obliga a esa mujer a estar sujeta a ese marido por la ley, ya la hace libre para unirse a otro varón. De la misma manera nosotros, cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, Él cumplió toda la ley mosaica. Nosotros ya estamos muertos a esa ley y ahora podemos seguir al resucitado. Ya no estamos bajo la ley mosaica, sino que estamos bajo el Evangelio de la gracia, bajo la ley del Espíritu. En ese estudio pasado también aprendimos de que Jesús de Nazaret vino a cumplir la ley, Mateo 5, 17 al 18. También sabemos que cumplió la ley, Lucas 24, 44. Sabemos que fue ministro de la circuncisión, vino a ser siervo de la circuncisión, Romanos 15, 8. También entendimos y leímos que los apóstoles de Jesús fueron enviados a los judíos y no a los gentiles. Eso lo podemos ver y lo vamos a leer para hacer referencia a eso, me parece importante. Mateo 10, 5 y 6. Mateo 10, 5 y 6. Dice: estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiere decir que cuando el Señor Jesús, en los días de su carne, les encomendó, les dio mandamiento a los 12, les dijo específicamente de que a camino de gentiles no irían. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret vino a los judíos, vino a Israel a cumplir la ley y a que se cumpliese todo lo que dijeron Moisés, los profetas y los salmos de él.
Mateo 15:24. Mateo 15:24 dice: y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Ya todos conocemos Juan 1:11. Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Señor Jesús en los días de su carne vino a cumplir la ley. Vino para que se cumpliese todo lo que Dios prometió en el antiguo pacto al pueblo de Israel. Entonces resumimos de la siguiente manera: Jesús de Nazaret fue para los judíos, para la casa de Israel, fue siervo de la circuncisión, vino a cumplir la ley, cumplió la ley, mandó a los 12 apóstoles a ir a las ovejas perdidas de Israel. Ahora, Israel tuvo, para mencionar algunas, 3 oportunidades de aceptar y recibir ese Mesías prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Ese Cristo que Dios había prometido en el Antiguo Pacto a través de Moisés, a través de los profetas, a través de los salmos profetizado por David, etcétera. Dios le dio oportunidad al pueblo de Israel para recibir y aceptar a ese Mesías, pero el pueblo de Israel no lo aceptó, el pueblo de Israel lo rechazó. Una de las maneras o de las señales que Dios mandó primeramente para Israel fue a través de Juan el Bautista. Juan el Bautista anunció del Mesías. Juan el Bautista predicó del Mesías. Vamos a ir un momento, por favor, a Mateo 3, 1 al 3. Mateo 3, 1 al 3. Siempre te recomiendo de que tengas una Biblia contigo para que puedas darle seguimiento a la lectura bíblica que nosotros tenemos por acá mientras enseñamos. Mateo 3, 1 al 3 dice: y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos que el reino de los cielos está cerca. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías diciendo: la voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. ¿Quién era este? Era Juan el Bautista. Juan el Bautista vino a anunciar del Mesías. Si vamos a Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en los profetas. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. La manifestación de Juan el Bautista era un cumplimiento de los profetas, era un cumplimiento de las profecías. Donde nosotros encontramos esta profecía que menciona Marcos en el capítulo 2. La encontramos en Malaquías 3:1. Dice: aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces Marcos está mencionando en esta porción bíblica esa profecía de Malaquías 3:1. ¿Y quién era ese profeta, ese mensajero profetizado, valga la redundancia, en Malaquías 3:1? Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo lo que Dios había prometido al pueblo de Israel. Recuerda que en este momento la iglesia de Jesucristo todavía no se había manifestado. Recuerda que en este momento todavía no se había manifestado ni Dios había revelado el misterio. ¿Cuál es el misterio? Que para nosotros los gentiles, Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria.
Dice el capítulo 1, versículo 2 nuevamente de Marcos, como está escrito en los profetas, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. La voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derechas sus veredas. También si vamos al versículo 7 del mismo capítulo 1, dice, y predicaba diciendo, viene en pos de mí el que es más poderoso que yo, del cual no soy digno yo de encorvarme a desatar la correa de sus zapatos. Yo a la verdad os he bautizado en agua, mas él os bautizará en el Espíritu Santo. El pueblo de Israel y sus líderes religiosos sabían y conocían de este mensaje de parte de Juan el Bautista. Dios ya les estaba dando la oportunidad para recibir y aceptar el Mesías, Jesús, el Cristo. Todas las profecías se estaban cumpliendo. Todas las promesas de Dios a los padres de Israel se estaban cumpliendo a sus generaciones pasadas. Lucas capítulo 1, versículo 57. Y vamos a leer bastante en esta oportunidad que nos da el Señor de traer esta enseñanza, para que nos quede como base y evidencia segura de lo que nosotros estamos enseñando. Dice, y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de dar a luz, y dio a luz un hijo. Y oyeron los vecinos y los parientes que el Señor había hecho grande misericordia con ella, y se alegraron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban el nombre de su padre Zacarías. Y respondiendo su madre dijo, no, sino Juan será llamado. Y le dijeron, nadie hay en tu parentela que se llame por este nombre. Y hablaron por señas a su padre, cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. E inmediatamente fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y vino temor sobre todos los vecinos de ellos, y en toda la serranía de Judea fueron divulgadas todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién será este niño? Y la mano del Señor era con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Por qué dice eso Zacarías en profecía? Porque Dios estaba dando anuncios de que las profecías y las promesas hechas a Israel se estaban cumpliendo en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho Israel? Era aceptar a ese Cristo, a ese enviado, a ese Mesías, como el cumplimiento de aquel prometido por parte de Dios en el antiguo pacto. Dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos ensalzó el cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio del mundo, que nosotros seríamos salvos de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que juró a Abraham nuestro padre, que nos daría él, que librado de las manos de nuestros enemigos le serviríamos sin temor, en santidad y justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para aparejar sus caminos. ¿De quién estaba hablando? De Juan el Bautista. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para remisión de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que el alba de lo alto nos visitó, para dar a luz a los que están sentados en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía, quien Juan, y era fortalecido en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. ¿A quién se mostró? Al pueblo de Israel. ¿Por qué se mostró al pueblo de Israel? Porque él venía a preparar el camino del Mesías, el camino del Señor. Juan 1, 6
al 8, por favor. Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice: fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿Cuál era el propósito de Juan el Bautista? Preparar el camino del Mesías. Hablar, dar testimonio del que venía después de él. Porque Dios estaba cumpliendo las profecías, los salmos, lo que dijo Moisés de ese Salvador que iba a llegar. Dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que por él todos creyesen en la luz, en el Cristo, en Jesús. Él no era la luz, mas fue enviado para que diese testimonio de la luz. ¿Cuál fue la primera señal de los cumplimientos de las profecías del Señor al pueblo de Israel? El anuncio de Juan el Bautista, la manifestación de ese mensajero, de esa voz que clama en el desierto, que era Juan el Bautista. Esa fue la primera señal que Dios le dio al pueblo de Israel, anunciándoles que Jesús, el Cristo, Jesús de Nazaret, venía a manifestarse a su pueblo. Y el segundo anuncio, la segunda oportunidad que el pueblo de Israel tuvo para aceptar al Mesías fue a través del Mesías mismo, a través de su manifestación. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 22, por favor. El libro de Actos. La versión correcta debe decir Actos y no Hechos. Vamos a ir al libro de Actos, capítulo 2, versículo 22, por favor. Esto que nosotros vamos a leer sucede después de que el Espíritu Santo bajó, se manifestó sobre los que estaban esperando en el aposento alto. Y la multitud estaba pensando, estaba diciendo de que ellos estaban borrachos, ¿no? Pero sin embargo estaban hablando diferentes lenguas o idiomas en el idioma de cada uno de los que estaban ahí. Entonces el apóstol Pedro dice lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. ¿A quién está hablando el apóstol Pedro? A los varones israelitas, al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él les va a dejar saber de que ha habido evidencia, número uno, a través de Juan el Bautista y su anuncio y su testimonio y su prédica de la manifestación de Cristo, el Mesías. Número dos, a través de la manifestación del Mesías mismo, Jesús de Nazaret. Entonces dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret. Le está hablando a ellos, les está dando evidencia de quién fue Jesús de Nazaret, varón aprobado de Dios entre vosotros en milagros y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y presencia de Dios, tomándole vosotros, le matasteis por manos inicuas, crucificándole, al cual Dios resucitó, habiendo suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido por ella, o detenido de ella. Porque David dice de él: yo veía al Señor siempre delante de mí, porque le tengo a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro estaba diciendo que cuando David en los Salmos escribió esta profecía, no estaba hablando de él mismo, sino que estaba hablando de ese Mesías que iba a llegar, y que ese Mesías no iba
a permanecer en el infierno o en el Hades o en la muerte, sino que iba a resucitar de entre los muertos. Porque en el versículo 27 dice, no dejarás mi alma en el Hades o en el infierno o en la muerte. Entonces lo que el apóstol Pedro estaba diciendo, esa profecía fue cumplida en Jesús de Nazaret. Porque en el versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús de Nazaret, varón aprobado de Dios entre vosotros, en milagros, prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros. Nosotros sabemos que el Señor Jesús en los días de su carne sanó enfermedades, libertó cautivos, sanó los ciegos, sanó los cojos, sanó los leprosos, hizo absolutamente todo tipo de señales y prodigios para que el pueblo de Israel no tuviera excusa después de no aceptar al Mesías, al Cristo, que era nuestro Señor Jesús. Y la señal más convincente es su resurrección de entre los muertos. Y eso es lo que Pedro les está diciendo acá. Dice el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Quiere decir que esa profecía no era de David, porque la profecía dice que de quien se está profetizando no iba a permanecer en la muerte, iba a resucitar. Versículo 30, así que siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, por la parte de su generación, le levantaría el Cristo que se sentase sobre su trono. Viendo esto antes, habló de la resurrección del Cristo, que su alma no haya sido dejado en el infierno, ni su carne haya visto corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El pueblo de Israel, a través de la predicación de Juan el Bautista, su anuncio, su testimonio de que venía el Mesías, y a través de la vida, de los señales, de los prodigios y de la resurrección de Cristo Jesús, el pueblo de Israel tuvo señal, el pueblo de Israel tuvo evidencia, el pueblo de Israel tuvo oportunidad de aceptar el Mesías, a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret vino a las ovejas perdidas de Israel. Mateo 15:24, Mateo 10:5-6, Juan 1:11. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 7, del 1-4, nos dice, muertos ya a la ley de ese marido, seamos de otro, del que resucitó de entre los muertos. Del que está hablando Pedro acá, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Claro, en ese momento Pedro no conocía el evangelio del nuevo pacto, el evangelio de la gracia, ya que fue revelado al apóstol Pablo, según Gálatas 1:11. Vamos a ir a Hechos 3:11, o Actos 3:11, por favor. El libro de Actos 3:11. De aquí vamos a leer hasta el 36. Hasta el 36. Aquí estamos hablando de lo que sucedió después del evento del cojo, cuando Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, y había un cojo que había sido cojo desde el vientre de su madre, y que lo traían al templo y lo dejaban ahí en la entrada del templo, y cuando Pedro y Juan iban a entrar al templo, él les pidió limosna, y Pedro y Juan, poniendo los ojos en él, les dijo, mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo, y Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este cojo fue sanado de manera instantánea, y fue noticia, ¿no?, entre el pueblo. Todo el pueblo le vio andando y alabando a Dios, dice el capítulo 3, versículo 9.
Vamos a comenzar a leer de ahí desde el 9. Y todo el pueblo le vio andando y alabando a Dios, y le conocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que le había acontecido. Y como el cojo había sido sanado, tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo corrió juntamente a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón, atónitos, estaban sorprendidos por lo que había sucedido. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones que israelitas. El mensaje era para el pueblo de Israel. Evidencia, testimonio, profecías, que a través de quién, de Jesús de Nazaret, que vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 12, y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro propio poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando el que había de ser suelto. Les está hablando de Isaac, de Jacob y del Dios de nuestros padres, de las promesas que Dios les hizo a la generación pasada de Israel. Y ellos entendían ese mensaje, ellos entendían esas palabras. Un gentil no entendía nada de eso, mis bendecidos, porque los gentiles no éramos parte del pueblo de Israel, no éramos parte de la religión judía. Es por eso que él habla de esta manera. Versículo 14, mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diese un hombre homicida, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y su nombre, por la fe en su nombre, ha confirmado a este que vosotros veis y conocéis, y la fe que por él es, ha dado a este esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Empero Dios, lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer, así lo ha cumplido. Todo es cumplimiento de profecía, mis bendecidos. Arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean raídos, cuando los tiempos del refrigerio vinieren de la presencia del Señor, y enviare a Jesucristo, que os ha sido antes predicado, al cual ciertamente es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de todos sus santos profetas, que han sido desde el principio del mundo. Todas las profecías que Dios ha hecho a través de sus profetas se van a cumplir. Porque Moisés a la verdad dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de vuestros hermanos como yo, a él oiréis en todas las cosas que os hablare. Moisés ya estaba hablando de Jesucristo, el profeta, el Mesías, que se iba a levantar entre el pueblo de Israel. Y acontecerá que toda alma que no oyere a aquel profeta será destruida de entre el pueblo. Y todos los profetas desde Samuel y en adelante, todos los que han hablado, han pronunciado estos días. Vosotros sois de los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y a vosotros primeramente Dios, habiendo resucitado a su Hijo Jesús, le envió para que os bendijese, convirtiéndoos cada uno de su maldad. Y si continuamos leyendo en el capítulo 4, versículo 1, dice: y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el capitán del templo y los saduceos. ¿Quiénes eran esos? Los que representaban al pueblo de Israel, los que representaban a la ley mosaica. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Cuál era la actitud de estos sacerdotes, de estos capitanes del templo, de estos saduceos? Dice el versículo 2, siendo indignados de que engañasen al pueblo y predicasen en Jesús la resurrección de los muertos. Ese fue el rechazo del pueblo de Israel, mis bendecidos, como nación, de lo que Dios anunció a través de los profetas, a través de Moisés, a través de los salmos, a través de David, luego manifestándose Juan el Bautista,
manifestándose Cristo Jesús, manifestando las señales y prodigios que Dios hizo a través de ellos, pero sin embargo no lo querían ni lo aceptaron. ¿Por qué el Señor les mandó tantas señales al pueblo de Israel? Porque ellos pedían señales como prueba de que Dios estaba en el asunto, de que Dios estaba con ese profeta, de que Dios estaba con ese mensajero que decía venir de parte de él. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Vamos a leer desde el versículo 18, por favor. Dice, porque la predicación de la cruz locura es, a la verdad, para los que perecen, mas para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los entendidos haré venir a la nada. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué piden los judíos? Señales. Y Dios les mandó señales. Dios les mandó señales desde el antiguo pacto. Dios les mandó señales a través de Juan el Bautista. Dios les mandó señales a través de el Mesías, nuestro Señor Jesús. Dios les mandó señales a través de los apóstoles. Cuando Pedro y Juan sanaron a este cojo, eran señales para el pueblo de Israel. Pero no aceptaron la sabiduría de Dios, que es el evangelio de la gracia del nuevo pacto. Dice, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es a los judíos ciertamente tropezadero y a los griegos locura. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es por eso que en el versículo 30 dice, de él empero sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Nosotros nos gloriamos solamente en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Entonces vemos claramente que los anuncios y las oportunidades de aceptar al Mesías para el pueblo de Israel fueron evidentes, fueron claras. Por lo tanto, no tienen excusa por no haberlo recibido y por no haberlo aceptado. Entonces leemos aquí en el capítulo 4 de Actos, versículo 2, la reacción de estos sacerdotes, de estos capitanes y saduceos, que estaban indignados de que ellos predicasen en Jesús la resurrección de los muertos. Dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los hombres como 5,000. Y aconteció el día siguiente que los principales de ellos se juntaron, y los ancianos y los escribas en Jerusalén. Y Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la parentela del sumo sacerdote. Mira, todos los del club, ¿verdad? Los sacerdotes judíos. Y haciéndolos presentar en medio, les preguntaron, ¿con qué poder o con qué nombre habéis, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Te acuerdas cuando el apóstol Pablo dice en Efesios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades? Bueno, estos eran los principados y potestades de los cuales el apóstol Pablo estaba hablando. Mira cómo le llama aquí a esta gente príncipes del pueblo y ancianos de Israel. Son personas en autoridad, son personas con ideas, con filosofías y huecas sutilezas, ¿verdad? De eso es lo que se está hablando ahí. Aquí el apóstol Pedro le dice, príncipes del pueblo y ancianos de Israel. Si nosotros somos hoy examinados del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que vosotros crucificasteis, el que Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en pie en vuestra presencia sano. Esta es la piedra que fue reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. ¿Qué es lo que sucedió? Esa piedra principal, esa roca, fue rechazada por el pueblo de Israel. Versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual es menester que seamos salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y los conocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Pero sin embargo, mira, mas le mandaron que se saliesen fuera del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto un milagro manifiesto ha sido hecho por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ellos no veían las señales, ellos no veían la evidencia, ellos no veían el poder, no lo suficiente como para aceptar que Jesús de Nazaret era el Mesías. El 17, todavía, porque no se divulgue más por el pueblo, amenacémosle con amenazas que no hablen de aquí adelante a hombre ninguno en este nombre. Y llamándolos les mandaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Una diferencia muy grande, ¿verdad? Cuando Pedro le preguntaron antes de la crucifixión de Cristo si él había andado con Jesús, y él lo negó 3 veces. Mira la respuesta de Pedro acá, ya habiendo recibido el Espíritu Santo. Mas Pedro y Juan respondiendo les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Entonces, habiéndolos amenazado de nuevo, les dejaron ir, no hallando en qué castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho. Porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad era más de 40 años y había estado enfermo desde el vientre de su madre. ¿Cuál es el énfasis, bendecidos, en esta lectura? Juan el Bautista, el Mesías mismo, había sido señal para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret vino para los de la circuncisión, vino a ser siervo de la circuncisión, porque vino a cumplir la ley para que entonces nosotros seamos libres de esa ley a través de su muerte, y ahora seamos del otro, del que resucitó de entre los muertos. Otra oportunidad y otro aviso que el pueblo de Israel tuvo es a través del Espíritu Santo, a través de la manifestación del poder, a través de los apóstoles. Vea Hechos o Actos capítulo 7 versículo 51, por favor. Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres hicieron, así también hacéis vosotros. Porque en generaciones pasadas sucedió lo mismo. El pueblo, cuando Dios los sacó de Egipto, comenzaron a fabricar y a crear becerros de oro, ¿verdad? Mientras Moisés estaba recibiendo los mandamientos de parte de Dios. Pero el pueblo siempre ha resistido al Espíritu Santo, porque el pueblo de Israel ha sido endurecido, porque han sido ciegos, no ven y no oyen. Como vuestros padres hicieron, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? En oyendo estas cosas fueron heridos hasta el corazón y crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios,
¿Quién era este? Este era Esteban. Esteban estaba declarando las maravillas de Dios, estaba dando evidencia de que Jesús de Nazaret era el Cristo, el enviado. Dice aquí la venida del justo. Esa venida del justo había sido anunciada muchísimas veces a través de los profetas por Dios mismo para el pueblo de Israel. Pero ellos, oyendo estas cosas, dice el versículo 54, fueron heridos hasta el corazón y crujían los dientes contra Esteban. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios. Esta frase, en pie a la diestra de Dios, no aparece en algunas traducciones bíblicas, aparece en la traducción más pura de la palabra, que es la Biblia antigua de Cipriano de Valera, 1602. Yo recomiendo esta traducción bíblica. Es más, nosotros en nuestro ministerio vamos a mudarnos, por decirlo así, de la 1960 a la Biblia 1602 de Cipriano de Valera, y a la vez vamos a traer un estudio, quizás dos estudios más adelante, vamos a traer una explicación del por qué y qué diferencias hay entre la muy popular Reina Valera 1960 a la original de Cipriano de Valera purificada de 1602. Entonces aquí muchos teólogos piensan o dicen o interpretan de que el Hijo del Hombre estaba de pie porque estaba listo para venir a establecer su reino en Israel, pero después de las oportunidades que tuvo Israel de aceptar al Mesías y nunca lo hizo, entonces Jesús les dio celos a través de otro pueblo, que era el pueblo gentil, que también estaba ese misterio escondido, que nosotros también íbamos a ser parte de los llamados y escogidos del Señor. Y eso lo vamos a leer ahorita en Romanos. Entonces, ya que el pueblo de Israel no recibió y no aceptó a este Mesías, entonces Jesús se manifestó a través del apóstol Pablo para el pueblo gentil. Versículo 57, entonces ellos, dando grandes voces, taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, invocando él a Dios y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les pongas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió. De aquí en adelante, en el versículo 8, ya vemos en el capítulo, de aquí en adelante en el capítulo 9, ya comenzamos a ver cómo Dios comienza a abrir la puerta para la manifestación del Evangelio al pueblo gentil, ya que en el capítulo 9 tenemos la conversión de Saulo de Tarso al apóstol Pablo, y él es escogido por Dios, llamado por Dios, para traer el Evangelio a los gentiles. Y ya comenzamos a ver esa transición. El libro de Actos o de Hechos es un libro de transición, ¿verdad? Que nosotros ya vemos aquí desde el 9 en adelante que Dios comienza a hacer esa transición del mensaje al pueblo de Israel hacia la iglesia, al pueblo gentil, a través de la revelación del Evangelio de la gracia al apóstol Pablo. Y el pueblo de Israel fue endurecido para que no escucharan ni vieran las profecías cumplidas en el Señor Jesucristo. Vamos a ir a Romanos 11:1, por favor, y ahí vamos a terminar por esta oportunidad. Romanos 11:1 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No lo permita Dios, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo está diciendo: mira, yo soy evidencia de que Dios no ha desechado a su pueblo, porque yo soy israelita, y sin embargo Dios me ha escogido a mí. Versículo 2 dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice de Elías la Escritura, cómo ruega a Dios contra Israel, diciendo:
Señor, a tus profetas han muerto y a tus altares han derribado, y yo he quedado solo y procuran quitarme mi vida. Elías le clamaba a Dios diciéndole y reclamándole eso del pueblo de Israel. Decía, mira, a tus profetas han matado y tus altares han derribado y me he quedado solo, y sin embargo procuran matarme. Mas, ¿qué dice la respuesta de Dios? Yo me he reservado 7,000 varones que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también pues en este tiempo ha quedado un remanente según la elección de gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otro modo la gracia ya no es gracia. Mas si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces el Señor le está diciendo a Elías que aunque el pueblo es rebelde, que aunque el pueblo no guarda la ley, no guarda los mandamientos, él es infiel a los pactos con Dios, sin embargo, Él ha escogido un remanente por gracia, porque en otras palabras, Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Versículo 7, pues ¿qué? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado y los demás fueron cegados. ¿Quiénes fueron esos? ¿Quiénes fueron cegados? El pueblo de Israel. ¿Quiénes lo han alcanzado? El pueblo gentil. Así como está escrito, Dios les dio espíritu de sueño profundo, ojos con que no vean, oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esa es la condición del pueblo de Israel, dada por Dios. Dios les dio espíritu de sueño, Dios les dio ojos y con que no vean y oídos con que no oigan. ¿Por qué? Porque esta es la dispensación para el pueblo gentil. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean y agóbiales siempre el espinazo. Digo pues, tropezaron de tal manera que cayesen, no lo permita Dios, mas por el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles para que fuesen provocados a celos. Está claro, mis bendecidos. El pueblo de Israel fue endurecido y tropezó sobre la piedra del ángulo. Y vino la salvación ¿a quién? A los gentiles. Romanos 9. Dios escoge al apóstol Pablo para traer el evangelio de la gracia al pueblo gentil. Él es el maestro y apóstol de los gentiles. Es por eso que nosotros enseñamos de lo que Dios le reveló al apóstol Pablo, de lo que Jesucristo le reveló al apóstol Pablo para nosotros la iglesia. Y es por eso que tenemos que trazar y dividir bien la palabra de verdad, para poder enseñar lo correcto, para poder edificar a la iglesia sobre el fundamento correcto. Ve al versículo 25, por favor, versículo 25 del capítulo 11 de Romanos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos. Esto es para los gentiles. Nosotros no pensemos que porque hemos sido escogidos por gracia, somos mejores que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha tropezado para que llegase la salvación a los gentiles, pero nosotros no somos mejores que ellos, porque la elección y el llamado es por el mismo propósito y de la misma manera, y es a través de la gracia de Dios. Versículo 25 otra vez dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que la ceguedad en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la maldad. Cuando habla de todo Israel será salvo, está hablando de ese remanente que mencionó en los versículos anteriores, del 1 al 11. Hay un remanente escogido por gracia. Versículo 27 dice, y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. ¿Por qué son enemigos? Porque no creen el evangelio por causa de nosotros, para que cuando el pueblo de Israel ha tropezado, la salvación llega a los gentiles. Cuando matan a Esteban y rechazan el mensaje apostólico, el mensaje de los seguidores de Jesucristo, el testimonio de ellos al pueblo de Israel, diciéndole a este varón justo y santo, murió pero Dios lo resucitó entre los muertos, Él es el Mesías, Él es de quien David estaba hablando de él en los Salmos, que no ibas a retener mi alma en el infierno, en el Seol o en la muerte. Y sin embargo el pueblo de Israel no lo aceptó. No quiso
aceptar y recibir al Mesías. Por lo tanto, tropezaron. Hechos capítulo 9, Dios comienza a hacer esa transición y escoge a Saulo de Tarso, un judío de judíos, fariseo, celoso de la ley, y sin embargo lo une al resucitado, al otro, como menciona él en Romanos 7, del 1 al 4. Entonces dice aquí el 28, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Dios los eligió y Dios los va a salvar hasta que se cumpla o luego que se cumpla la plenitud de los gentiles. ¿Por qué los va a salvar? Porque lo que Dios cumple, lo promete. Porque sin arrepentimiento son los dones y la vocación de Dios. En otras palabras, cuando Dios da un don y cuando Dios da un llamado, Dios no lo quita. Porque como también vosotros en tiempo pasado no creísteis a Dios, ¿quiénes son esos? Los gentiles. Mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Así también estos ahora no han creído para que, por la misericordia para con vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Recuerda que hay una prohibición en el nuevo pacto de la gracia, y es la jactancia. Esa jactancia queda excluida, y Dios va a salvar a ambos pueblos, o de los llamados y escogidos del pueblo de Israel y los llamados y escogidos del pueblo gentil. Los va a salvar por una sola razón y de una sola manera, y es a través de la gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe delante de Dios. Nadie. Versículo 33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor, o quién ha sido su consejero, o quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas, a él sea la gloria por siempre. Amén. Y en ese mismo tono nosotros también terminamos nuestro estudio. A él sea la gloria por siempre. Amén. Bendecidos. En resumen, Jesús de Nazaret vino para cumplir la ley, cumplió la ley, fue siervo de la circuncisión. Los apóstoles mismos fueron enviados a las ovejas perdidas de Israel. Israel tuvo varias oportunidades de aceptar al Mesías a través de la prédica y el anuncio de Juan el Bautista, a través de la manifestación de Jesús de Nazaret en los días de su carne, a través de las señales, prodigios, señales, a través del Espíritu Santo. Pero fueron endurecidos, y ahora nosotros recibimos por misericordia, por gracia, el ser alumbrados por la palabra predicada del Evangelio, que para ellos es locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. En el próximo estudio vamos a indagar un poco más en lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice para que seáis del otro, del que resucitó de entre los muertos. Recuerda, nosotros como gentiles no estamos llamados a ser del que anduvo bajo la ley, sino de el que resucitó de entre los muertos, porque solamente a través de esa resurrección es que nosotros somos libres de la ley, libres de una ley mosaica. Ya esa ley caducó. Romanos 10:14 dice, porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Ahora vivimos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Los que no andamos conforme a la carne, o a las obras, o a mandamientos, sino conforme al Espíritu, o conforme a la fe en el Evangelio de la gracia de Dios. Si tienes alguna pregunta, te invito a que nos escribas a través de nuestra página de internet o a través de nuestro correo electrónico, salvosporlagracia@yahoo.com, o también nos puedes escribir a preguntas@salvosporlagracia.org. Creemos por la fe de que este estudio es de bendición para tu vida. Queremos que la palabra de Dios corra y sea glorificada en la vida de cada bendecido, llamado y escogido
del Señor. Bendiciones. Amén.